Buenas noches con todos. Vamos a dar pase a nuestro último ponente, el ingeniero Junior Flores. Ingeniero Junior, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? ¿Me escucha? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Me confirma si me escuchan bien también. Sí, sí te escucho. ¿Cómo estás? ¿En qué ciudad te encuentras? ¿Estás en Lima? Sí, 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 ahorita comunicándome desde Lima. Qué bueno, qué bueno. Bueno, agradecerle por el intermedio de nuestro capítulo, la Junta Directiva, que estamos celebrando 35 años de aniversario, capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, aquí en el Consejo Departamental de Lambayeque. Hicimos las coordinaciones con Promelsa, con los colegas que están en el norte, y bueno, a través de ellos estamos haciendo posible esta conferencia, esta charla técnica muy importante. Bueno, hemos coordinado y para esto vamos, se está transmitiendo en vivo desde la página principal del Colegio de Ingenieros. Vamos a compartir el enlace y también el video de grabación al terminar. Bueno, en esta Sí. oportunidad, por el tema de la hora, agradecerte y No, también agradecer a los presentes por estar conectados. Vamos a presentar a nuestro conferencista. Él es ingeniero electricista. Actualmente en Promelsa tienes el puesto de Product Manager de Seguridad Eléctrica en correcto. Promelsa, ¿correcto? Y el tema que nos vienes a dar en la charla se denomina riesgo eléctrico, principales EPP y EPC para actividades de electricidad bajo la normativa IEC, ¿verdad? Ese es Correcto. el, ese es el Sí. tema de hoy. Bueno, Junior, la verdad agradecerte y muchas gracias. También nuestros saludos a Promelsa por apoyarnos en esta semana de conferencia y nos quedamos con tu participación. Puedes iniciar la presentación. Muchas gracias, Junior. Bienvenido a nuestro capítulo. Listo, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Sí. ¿Me confirman ahí, por favor, si se ve correctamente? Ya estoy proyectando la presentación. Sí, correcto, se visualiza conforme. Sí, listo. Igual, nuevamente iniciar. Muchas gracias, Pedro, por el pase. Nuevamente agradecer muchos al Colegio de Ingenieros de Lambayeque por la invitación. Y en este caso, bueno, sabemos que es la última ponencia y consideramos que era importante poder participar de esta serie de charlas que se ha estado dando en esta semana para poder presentar un punto importante que nosotros consideramos en Promelsa, que es la parte de seguridad eléctrica. ¿Ok? Entonces, permítame presentarles un poco sobre el correcto uso, la correcta selección que se tiene que dar en estos tipos de equipos que se utilizan principalmente para brindar la seguridad de todo operario o persona que tiene cualquier tipo de contacto en su trabajo con electricidad. ¿Ok? Entonces, empecemos a hablar un poquito sobre estos productos. ¿Ok? Hay que tener siempre en cuenta, ¿ok? Que tenemos que diferenciar bien qué tipo de actividades son las que vamos a realizar en instalaciones eléctricas. Porque tenemos trabajos sin tensión, como tenemos trabajos con tensión. Cada una de ellas tienen sus procedimientos y cada una de ellas tienen equipos particulares que se tienen que usar en el procedimiento para cualquier tipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, basados en ese tipo de trabajos con electricidad, nosotros vamos a mencionar un reglamento que es muy importante que conozcan y que de repente no se ha escuchado mucho a lo largo de nuestro trabajo, de nuestra vida diaria en nuestra área de labores, ¿no? Esta es el recesate. Permítame poner el puntero. Ok, acá está el puntero. ¿No? El recesate. Ustedes miran, Junior, ¿qué significa recesate? Ok, recesate es la abreviatura de Reglamento de Seguridad y Salud para Trabajos con Electricidad, ¿sí? El abreviado de todo ese texto, Reglamento de Seguridad y Salud para Trabajos con Electricidad, es lo que nosotros llamamos el recesate. ¿Quién emite este reglamento? ¿Sí? Es el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿por qué es importante y por qué yo lo recalco? Porque si bien nosotros conocemos que hay normativas extranjeras o internacionales, llámese en el caso de seguridad la NFPA 70 o algún tipo otro de normativa internacional, siempre nos van a ayudar mucho para el tema de selección y base para cualquier tipo de trabajo que vayamos a tener. Sin embargo,
Cuando nosotros estemos haciendo un trabajo en nuestras instalaciones o nuestro centro de trabajo relacionado con electricidad y nosotros tenemos una supervisión de un ente que puede ser Ocinermin o, por ejemplo, la distribuidora de energía de la zona, ¿no? Entonces, ellos se van a basar y ellos van a supervisar nuestro trabajo y nuestros procedimientos en base al RECESAT, ¿sí? Este reglamento es el primer punto que se tiene que cumplir antes de cualquier otro tipo de certificación o normativa extranjera. ¿Ok? Y es por eso que es importante conocerlo y sobre todo darle una leída, ¿sí? Porque dependiendo del trabajo que nosotros realicemos, va a haber ciertas pautas que nos va a indicar el RECESAT. ¿Ok? Por ejemplo, en el artículo 30 del RECESAT del 2013, que es la que actualmente está vigente, hay una que ha sido emitida en el 2022, pero hasta la fecha, por ejemplo, no ha llegado a ser aprobada. Ustedes saben que los temas eh, del gobierno, procedimientos, aprobaciones son un poco tediosas. Entonces, desde el 2022, en abril que salió, hasta la fecha no ha sido todavía aprobada, ¿sí? En todas sus revisiones, por ende, seguimos trabajando con el RECESAT del 2013. ¿Sí? Uno de los puntos del RECESAT, por ejemplo, en el artículo 30, me comenta que todo acceso a áreas energizadas, yo debo de tener ciertos equipos, ¿sí? Cierto equipamiento de protección para trabajos eléctricos, ¿no? Entre ellos, aquí, ¿qué tipo de equipos vamos a encontrar? Me indica que sí o sí debo tener guante dieléctrico, zapato dieléctrico, casco dieléctrico, careta contra arco eléctrico y ropa ignífuga contra arco eléctrico, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque normalmente siempre en las visitas que se hacen a cualquier tipo de industria en el Perú o instalaciones donde hay equipos de electricidad, siempre normalmente se tiene la costumbre de solamente trabajar con los guantes dieléctricos. Si bien los guantes te pueden dar una protección, es importante que ante cualquier tipo de supervisión y sobre todo tener la tranquilidad de que mi personal, o en este caso yo como operario, estoy utilizando el equipamiento correcto, ¿ok? Y muchas veces un guante eléctrico puede quedarse corto. Es por eso que el RECESAT siempre te habla de algunos equipos adicionales, ¿ok? Entonces, para todo tipo de trabajo que nosotros vamos a realizar, ya sea en baja tensión o en media tensión, siempre va a haber ciertos pasos que se tienen que seguir. Un dato importante que ustedes tienen que saber, y que se los brindo, es que el RECESAT me indica, por ejemplo, lo siguiente. Cuando son trabajos en baja tensión, siempre se tiene que utilizar, por ejemplo, guantes aislantes, equipamiento, una careta contra protección contra arco eléctrico, y muchas veces tenemos la certeza de que cuando yo bajo, por ejemplo, el interruptor principal o mi fuente de alimentación en un equipo o una instalación de baja tensión, yo ya puedo quitarme los implementos y comenzar a hacer mi trabajo sin ningún problema. Sin embargo, el reglamento en el Perú me indica lo siguiente, que cuando son trabajos en baja tensión, quiere decir menores o igual a 1000 voltios, ¿sí? Así yo haya bajado a la fuente de energía principal, tengo que seguir trabajando con todos mis equipos de seguridad puestos, ¿sí? Así esté energizado o desenergizado en baja tensión, siempre tengo que tener mis implementos puestos, ¿ok? Eso es algo que, por ejemplo, nos indica el RECESAT. Ahora, cuando yo hablo de trabajos por encima de los 1000 voltios, ya hablo de trabajos en media tensión, ya, por ejemplo, nosotros empezamos a cumplir las 5 reglas de oro para trabajar sin tensión, ¿sí? Estas 5 reglas de oro, que es una normativa, certificación internacional que se tiene que cumplir, no es una normativa, pero sí son pasos y procedimientos que han sido aprobados internacionalmente por ingenieros que han considerado que son las pautas necesarias para poder realizar un trabajo sin tensión. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas 5 reglas de oro? De repente algunos ya lo hayan escuchado. Por ejemplo, primero, el corte efectivo de toda fuente de tensión, ¿sí? Una vez que yo corto la fuente de tensión, ¿sí? Paso a bloquear. Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que no venga una tercera persona y energice el equipo sin ningún problema, ¿no? Esto puedo, si yo energizo, de repente puedo generar un accidente en otro punto donde están haciendo trabajos de mantenimiento y por eso habían bajado la fuente de energía, ¿sí? Como tercer punto de la regla de oro es verificar la ausencia de tensión en mi punto de trabajo, ¿sí? Cuarto punto es poner a tierra y en cortocircuito
la fuente de alimentación, los equipos eléctricos donde yo voy a hacer mis trabajos. Y por último, como quinta regla de oro, es señalizar mi área de trabajo. ¿Ok? Entonces, esas son las 5 reglas de oro, pero cada uno de estos puntos, de estos procedimientos, tienen o se van a usar ciertos equipos que es importante que conozcan sus características y sobre todo una correcta selección de ellos. ¿Ok? Veamos algunos. Por ejemplo, para el corte efectivo de toda fuente de tensión, yo voy a utilizar para el tema de apertura de todo circuito, por ejemplo, ya sea en redes aéreas, o por ejemplo en instalaciones, puntos de energización, o aparatos o equipos como transformadores, celdas, tableros, ¿no? Entonces, para la apertura de estos circuitos, yo voy a trabajar principalmente, y lo que de repente más conocemos, son guantes aislantes, ¿sí? Normalmente estos tipos de materiales son de látex, ¿sí? Un material aislante. ¿Y cómo yo voy a seleccionar un correcto guante aislante? Va a depender del nivel de tensión de trabajo. Por ejemplo, me dicen, oye Junior, yo trabajo, por ejemplo, en baja tensión, trabajo hasta 1000 voltios, 220 voltios, una tensión muy común. Entonces, si yo trabajo hasta 220 voltios, con esta ficha técnica o con esta tablita, puedo ver que si mi trabajo es hasta 500 voltios, yo trabajando con un guante aislante clase 00, puedo realizar mis trabajos sin ningún problema. Me va a proteger para ese nivel de tensión. Sin embargo, puede haber otra persona que dice, oye Junior, yo trabajo directamente a los puntos de energización de toda mi instalación y yo trabajo, por ejemplo, a 10.000 voltios, ¿sí? A 10 kV. Entonces, viendo esta tabla, tendría que utilizar el superior más próximo. Si yo trabajo a 10.000 voltios, trabajaría con el guante aislante de clase 2, que me protege hasta 17.000 voltios, ¿no? Y así, dependiendo del nivel de tensión al cual yo voy a hacer mi maniobra, se selecciona el guante aislante dependiendo de la clase. Otros datos que de repente yo puedo tomar es la talla del guante, ¿no? Dependiendo del operario, el tamaño de la palma de la mano, ¿sí? Y un punto importante en estos productos que es bueno que lo sepan, es que, como les comentaba al inicio, el RECESATE, el reglamento en el Perú, me indica incluso algunas pautas sobre estos productos. ¿Qué me dice? Por ejemplo, lo comento acá abajo. En el artículo 54 del RECESATE 2013 me indica que todo guante aislante de clase 1, 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mayores a 1000 voltios, por ende, trabajos en media tensión, cada 6 meses, ¿ya? Cada 6 meses desde su fabricación, tienen que pasar unas pruebas de aislamiento, ¿sí? Para poder seguir usando el guante. Y ustedes miran, oye, Yuna, ¿qué quiere decir? ¿Que después de 6 meses el guante aislante ya no sirve? No, sí sirve. Todo guante aislante como promedio debería tener una vida útil de 3 a 4 años, dándole un correcto almacenamiento y ciertos tips que ya más adelante les daré, ¿ya? Pero ¿qué es lo que me dice el reglamento? Que cada 6 meses desde su fabricación tiene que pasar una prueba de aislamiento. ¿Esto por qué? Porque para garantizar, ¿no? Que el guante se encuentra en condiciones óptimas, ¿sí? Es lo que me pide el reglamento peruano. Hay reglamentos en otros países que, por ejemplo, te lo piden cada año, por ejemplo. Anualmente piden estas pruebas de aislamiento. Hay otros países que te lo piden cada 3 meses. En el caso del Perú, son cada 6 meses. ¿Ok? Entonces, ahí es importante poder contactar con empresas que puedan realizar este tipo de pruebas y principalmente que estén certificadas por INACAL, ¿sí? Que es el ente principal en el Perú para estos tipos de trabajos de calibración, testeos, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso para los guantes de clase 1, 2, 3 y 4. Y ustedes miren, y para los guantes clase 0 y 0, el RECESATE me dice que no es obligatorio cada 6 meses que pasen por una prueba de testeo. Va a depender de, en este caso, de la empresa, ¿sí? O del personal. Cada que cierto periodo es que manda todos sus equipos de protección a realizar ciertos ensayos para tener la tranquilidad de que están en buenas condiciones. Lo que sí ellos consideran e indican que es suficiente es que estos guantes clase 0 y 00 es suficiente una inspección visual o, bueno, sí, visual, manual, solamente ver que el equipo no tenga ninguna perforación, ningún agujero, ningún corte que pueda poner en riesgo la seguridad que te brinda este guante. ¿Ok?
Ahora, como complemento siempre del guante aislante, nosotros siempre se trabaja con un sobreguante, ¿ya? El recesate siempre me indica que tengo que tener el guante aislante y un sobreguante. Ahora ustedes me dirán, ¿cuál es la finalidad un poco de cada uno? El guante aislante me va a proteger el contacto con una parte energizada, con cualquier punto energizado. El sobreguante lo que va a hacer, bueno, como le indica su nombre, se pone por encima del guante aislante y lo que va a hacer es que le va a dar protección mecánica al guante de látex, ¿no? Como es una composición de cuero, ¿no? Le va a ayudar a que no tenga ningún corte, ninguna perforación, ni nada por el estilo. Pero principalmente lo que me va a ayudar el sobreguante es que me va a proteger contra posibles riesgos de arco eléctrico. Si yo estuviera haciendo una maniobra en algún equipo eléctrico y se genera algún arco eléctrico, este arco eléctrico puede perforar el guante de látex, ¿ok? Y puede hacer contacto con la persona y generar un accidente. Es por eso que siempre se trabaja a la par con el sobreguante. Al tener los dos, tengo protección contra cualquier punto energizado y protección contra cualquier posible arco eléctrico que se pueda generar. ¿Ok? Es por eso que siempre se usan en conjunto. Ahora, es importante que conozcan y sepan que ya se ha desarrollado en el mercado eléctrico guantes aislantes de composite. ¿Ya? Resumiéndolo, para no tomarnos mucho tiempo en este punto, es como si yo les dijera un 2 en uno, ¿sí? Este guante aislante, como bien pueden ver, tiene dos colores, color rojo en la parte externa y un color beige en la parte interna. ¿Por qué? Porque internamente tiene la protección aislante como si fuera un látex y en la parte exterior tiene la parte de caucho, ¿sí? De composite, que me va a dar la protección contra arcos eléctricos. ¿Ya? Entonces, en un solo guante voy a tener ambas protecciones. ¿Por qué es importante eso? Porque esto le va a dar una mayor facilidad en la maniobra que puede realizar el operario. Muchas veces por el tema de la sudoración usan internamente un guante de algodón, ¿no? Un guante de algodón para la sudoración, o un guante aislante de látex encima y encima un sobreguante. Entonces, muchas veces a medida que se va aumentando el nivel de voltaje, el espesor del guante es mayor. Entonces, cada vez es más difícil poder maniobrar las herramientas que yo necesito para mis trabajos. Entonces, en vez de usar un guante y un sobreguante, yo puedo usar un guante de composite que me va a dar ambas protecciones, es mucho más flexible y me va a permitir hacer cualquier tipo de maniobra con las manos. ¿Ok? Un dato importante bueno, un dato importante que sepan es que los guantes aislantes por el mismo material, ¿sí? Uno de sus principales enemigos es el sol, o los rayos UV, ¿sí? Todo material de plástico contra la radiación UV hace que su composición se dañe. Entonces, eso puede generar que con el tiempo, muchas veces cuando ustedes se quieren poner el guante o lo estiran, ¿no? Y ha estado expuesto a los rayos solares, muchas veces lo sienten medio chicloso, se puede romper, ¿sí? Esto es porque no ha tenido un correcto almacenamiento. Y esto me pasa a veces con algunas contratistas en el norte, donde el calor y el sol es muy sofocante, que claro, ellos de repente se iban a hacer una maniobra, tiraban el guante atrás en el capote o en la parte de atrás y estaban expuestos a los rayos solares. Entonces luego cuando lo querían usar, la composición del guante pues ya no era el mismo, o de repente cuando yo lo quería estirar mucho, se rompía, ¿no? Entonces es importante que sepan que hay accesorios que me pueden ayudar a tener el guante correctamente almacenado, ya sean algunas bolsas, algunos cofres, algunas cajas, donde yo pueda tener mi guante aislante correctamente almacenado y de esa manera darle un mayor tiempo de vida útil, ¿no? Ahora, si bien se acuerdan, les comentaba que los guantes clase 000, me decía el recesate que es suficiente que yo vea una verificación visual de que no tenga ninguna perforación, algún agujero, ningún daño estético, físico. Entonces, para ese tipo de ensayos, yo tengo un verificador neumático, ¿sí? En estos verificadores yo puedo poner los guantes desde clase 00 hasta la clase 4, ¿sí? A través de estas ligas yo lo fijo y empiezo a empujar en esta parte de abajo y se va a ir inflando el guante aislante, ¿no? Y ahí voy a ver que no tenga ninguna perforación, ninguna salida de aire, ¿ya? Que luego se pueda generar un accidente cuando yo quiera proteger al personal de un punto energizado, ¿ok? Así también, como hablaba de guantes aislantes, hay también botas dieléctricas, ¿sí? Netamente para trabajos con electricidad, ¿sí?
Normalmente nosotros usamos, y me ha pasado también cuando se hacen algunas visitas, que nosotros usamos los zapatos dieléctricos estos con punta de acero. ¿Ya? ¿Ok? ¿Son botas dieléctricas? ¿Me protegen? Sí, pero hasta cierto nivel de voltaje. La mayoría de ellos me protegen hasta niveles de voltaje de 1000 voltios. Sin embargo, si yo quiero hacer una maniobra en un patio de llaves, en algún lugar donde hay equipos con un mayor voltaje a 1000 voltios, ya yo necesito usar otro tipo de botas o de calzado que me protejan hasta ese nivel de voltaje. ¿Sí? ¿Cómo se selecciona? Muy similar, clase 2, clase 3, ¿no? Dependiendo del nivel de voltaje. ¿Ok? Luego también nos mencionaba acerca de los cascos dieléctricos, ¿no? Con protección con careta AR Flash, ¿sí? Este tipo de cascos normalmente tienen una protección hasta, son clase E, que es hasta 20.000 voltios la protección, y la careta sí va a depender de la incidencia de calor que yo tenga en mi instalación, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber caretas con protección hasta 10 cal centímetros cuadrados, ¿sí? Que es el valor que se generan en los arcos eléctricos, la incidencia de calor, o también alternativas que pueden ir, como en este caso, hasta 36 cal centímetros cuadrados, ¿sí? Importante beneficio que tienen que saber al momento de usar estos equipos es que es preferible que la careta, al momento de que yo la contraiga, ¿sí? Cuando ya terminé de hacer mi trabajo, esta termine en la parte interna del casco. ¿Para qué? Para que facilite su almacenamiento, ¿no? La parte más importante de este equipo, digamos que es la careta, que me da la protección contra los arcos eléctricos. Entonces tengo que tenerlo bien almacenado, ¿sí? Al momento de yo contraer esta careta, queda en la parte interna, entonces evito que se rompa, que se raye o que tenga cualquier tipo de accidente, ¿no? ¿Ok? Otro de los equipos importantes que se usan, ya sea en subestaciones o en algún tipo de patio de maniobra eléctrica, son, por ejemplo, las banquetas. ¿Sí? Estas banquetas me van a ayudar para hacer trabajos, por ejemplo, hasta tensiones de trabajo de 36 kilovoltios, 45, 66, sin ningún problema. Pueden ser para trabajos en interior, discúlpeme, trabajos en interior, como estos, o trabajos en exteriores. Cuando hablo de trabajos en exteriores, es que, bueno, no estoy protegido por ninguna caseta, estoy en exteriores, al aire libre, ¿no? Donde, por ejemplo, puedo estar expuesto a lluvias, al polvo. Entonces, para ese tipo de trabajos, se le adiciona este tipo de campanillas que lo que van a hacer es que si hay una posible corriente de fuga, lo que van a hacer es ampliar el recorrido de esa corriente de fuga para evitar cualquier tipo de accidente. ¿Ok? Importante, si se han dado cuenta de repente en las imágenes que les mostré, es que las banquetas aislantes, las banquetas dieléctricas, siempre es preferible que tengan un diseño tipo piramidal. Si se dan cuenta, en la parte de las patas, ¿sí? Están un poco abiertas, de una manera piramidal. ¿Esto por qué? Para garantizar que cuando el operario haga alguna maniobra, y muchas veces por el tipo de maniobra tiende a retroceder para tener una mayor facilidad de la operación, muchas veces pisan el borde. Entonces, si no tiene este diseño piramidal, lo que va a suceder es que la banqueta se puede volcar, ¿sí? Entonces, teniendo ese diseño piramidal, va a estar fija y no se va a generar ningún tipo de volcadura de la banqueta, pudiendo generar un accidente con el operario. Otra de las alternativas, en este caso para las banquetas, es también las alfombras aislantes, ¿sí? Muy usadas en cualquier tipo de instalación, en cualquier tipo de instalación eléctrica, ¿sí? Como tapete para que el operario pueda caminar por esa zona, realizar algún tipo de maniobra, igual con los guantes, con el casco, ¿no? Y va a tener la protección respecto al piso, ¿sí? ¿Cómo se selecciona este tipo de alfombras? Similar como los guantes aislantes. A través del nivel de voltaje de operación, lo selecciono por la clase, ¿no? Puede ir desde clase 0 hasta clase 4. ¿En qué varía cada una de las clases? En el espesor de la alfombra, ¿sí? Ahora, presentaciones pueden ir desde 1 metro por 1 metro, de 1 metro por 10 de largo, ¿sí? Es importante que sepan, de repente ustedes pueden adquirir una alfombra de 1 metro de ancho por 10 de largo, y yo lo puedo cortar sin ningún problema y adecuarlo al tamaño que yo necesite. Al cortar la alfombra yo no le estoy quitando ninguna propiedad. Donde yo sí le voy a quitar propiedad es, por ejemplo, cuando yo le quiera hacer limpieza a la alfombra y utilicen algún tipo de solventes, aguarrás, o de repente algún tipo de ácido para quitar algunas manchas,
ahí sí puedo estar generándole un daño porque ya estoy alterando el espesor de la alfombra. Y al alterar el espesor de la alfombra, ahí sí ya le estoy quitando propiedades. ¿Ok? Entonces, tanto en las botas como en los guantes, como en las alfombras, se recomienda que en caso de que se ensucie, se debe limpiar simplemente con agua y con jabón y secar a temperatura ambiente, ¿no? Que no exceda por debajo de los menos 25 grados centígrados o por encima de los 55 grados centígrados. Ahora igual, siempre teniendo en cuenta que es preferible no estar expuesto directamente a los rayos del sol. ¿Ok? Eso en la parte de todo lo que es corte efectivo de puntos de alimentación. Segunda regla de oro, enclavamiento, bloqueo de los aparatos de corte. En este caso, yo ya voy a utilizar bloqueo, ¿sí? Para los puntos de energía o la parte de distribución de energía de mi instalación. ¿Ok? En este caso, yo puedo utilizar candados aislados, ¿sí? En sus distintas presentaciones, distintos colores, dependiendo del tipo de etiquetas que ustedes manejen en sus empresas o en sus trabajos, ¿sí? Y pueden ser, bueno, con llave universal o llaves independientes, y también se maneja alternativa para cualquier tipo de instalación eléctrica, ¿no? Que pueden ir desde bloqueo de interruptores automáticos, ¿sí? Tipo pulsadores, botoneras, interruptores termomagnéticos o diferenciales, también se pueden bloquear de cualquier tipo de trabajo, enclavamiento a través de aldaba, este tipo de sistema, que yo puedo poner varios candados porque de repente se hace el corte efectivo, pero se hacen trabajos en distintas áreas. Entonces, para cada área hay un responsable. Y hasta que no se termine ese trabajo en esa área, el encargado no va a retirar su llave, ¿sí? De este tipo de aldabas, ¿no? Hasta que todos terminen su trabajo y todos retiren sus llaves, recién se retira el enclavamiento y se vuelve a energizar la instalación. También hay protectores para válvulas, ¿sí? Para trabajos electromecánicos donde hay fluido de aire o de agua. También hay alternativas y cajas de seguridad para un correcto almacenamiento de todos estos equipos. Alternativas, estaciones de bloqueo, ¿no? Lo que normalmente nosotros también tenemos en nuestras instalaciones, donde están los candados, los bloqueos tipo aldabas y las tarjetas de seguridad que se necesitan para cualquier tipo de trabajo que se realice. Tercer punto de la regla de oro es verificar la ausencia de tensión, ¿sí? Una vez que yo voy a mi punto de trabajo, una vez que corté mi fuente de energía, bloqueé, voy a mi punto de trabajo y verifico que efectivamente no hay tensión, ¿sí? ¿Cómo se trabaja siempre ante la verificación de tensión? Cuando nosotros hablamos en media tensión, acuérdense que siempre no hay un contacto directo de la persona con la instalación, siempre es a distancia. ¿Y cómo hago ese trabajo? A través de las pértigas, ¿sí? Las pértigas de maniobra, ¿sí? Cuando hablamos en baja tensión, por ejemplo, si hay un contacto directo, muchas veces cuando yo quiero bajar el interruptor de mi casa, hay un contacto directo. O de repente, si yo quiero hacer un trabajo de mantenimiento, uso mis herramientas en la instalación, ¿sí? Hay un contacto directo de la persona con la instalación. Es por eso lo que les comentaba al inicio. En baja tensión nunca se quitan los EPPs. Con o sin tensión, siempre se trabaja como si estuviera energizado, ¿sí? Entonces, siguiendo en esta parte, se trabajan con estas pértigas. Normalmente son de un material de fibra de vidrio, poliéster reforzado con fibra de vidrio, ¿sí? Internamente tienen una espuma de poliuretano que le da un mayor aislamiento, ¿sí? Tanto pértigas fijas, ¿no? Para interiores o para exteriores, con estas campanillas. Existen también las pértigas telescópicas, ¿sí? Estas pértigas tienen varios cuerpos y dependiendo de la necesidad que tenga, yo la puedo ir alargando, ¿no? Y pueden llegar hasta longitudes de 12 metros, ¿no? En ese caso, siempre las alternativas en el mercado le van a presentar hasta distintos tamaños, pero pueden llegar hasta 12 metros, sin ningún problema. Muchas veces también me consultan, oye, Junior, ¿y qué pértiga o de qué tamaño debería utilizar o tener en mi instalación? Va a depender mucho de la tensión de fase a fase que ustedes tengan. Por ejemplo, si ustedes trabajan una tensión de fase a fase de 10 kilovoltios, por ejemplo, 10.000 voltios, en esta tabla, la 441 del reglamento, me indica, por ejemplo, lo siguiente. Si yo trabajo en 10 kilovoltios, voy a estar en este rango de 751 voltios hasta 15 kilovoltios, desde una distancia de 65 centímetros,
ya es un punto de seguridad. ¿Ya? Entonces, esa distancia ya es un punto seguro para la persona. Entonces, a partir de esa distancia, yo podría trabajar con mi pértiga sin ningún problema, ¿sí? Así, dependiendo del nivel de tensión en el que se trabaje, hay cierta distancia del trabajador que está reglamentada como área máxima de acercamiento o una distancia de seguridad, ¿ok? Como tercera regla de oro era verificar la ausencia de tensión. Entonces, yo ya tengo la pértiga con la cual yo voy a trabajar a distancia y trabajo con mi detectores de tensión, ¿sí? En este caso, los detectores de tensión van a haber alternativas que ustedes van a encontrar en el mercado eléctrico, que pueden ser detectores por inducción, ¿sí? En las cuales yo no necesito tocar el conductor o la barra de alimentación. Cuando yo me aproximo, comienza a lanzar una alerta. Y también van a encontrar alternativas de detectores que son por contacto, que sí necesitan tocar el conductor o la barra energizada para ver si hay o no tensión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante que sepan eso? Porque si bien los detectores de tensión por inducción, los que no necesitan contacto, son detectores mucho más económicos, pero eh, por ejemplo, puede haber un momento en el que yo tenga que verificar en un tablero, en un transformador, si hay o no tensión, y muchas veces por la proximidad de las barras o de los puntos de energía de fase a fase, muchas veces yo me puedo estar acercando a un punto que no esté energizado, pero el que está al costado sí está energizado. Entonces, como esto lee campo electromagnético, puede dar una falsa lectura. Entonces, hay casos donde sí se recomienda que tengan un detector por contacto, ¿no? Donde sí tengan la certeza al 100% si hay o no tensión, ¿ok? Estas son algunas pruebas, por ejemplo, que se realizan. Por ejemplo, ¿qué es lo que se quiere ver o garantizar en este tipo de ensayos? Esto, por ejemplo, son detectores por contacto. Entonces, muchas veces se tiene la duda o se tiene el miedo de que, por ejemplo, me dicen, ¿qué pasa si yo estoy con el detector por contacto y hago contacto a un punto energizado, ¿no? Y con el cuerpo hago contacto con otra barra energizada. En este caso, las dos barras están energizadas. Y acá se dan cuenta de que el ensayo en qué consiste, en que yo toco la barra energizada y con el cuerpo toco otra barra energizada y en ningún momento se va a generar algún accidente. ¿Por qué? Porque el cuerpo está totalmente aislado, no va a haber ningún problema. ¿Ok? Entonces, esto es un poco lo que se quiere garantizar con estos tipos de ensayos, que se llama prueba de contorneo. ¿No? ¿Cómo normalmente debería de funcionar un detector de tensión? ¿Sí? Normalmente en la base, ¿sí? Tienen señales lumínicas, ¿sí? Donde, por ejemplo, en este caso, color verde es porque está operativo, y una vez que detecta tensión, hace contacto con el punto energizado, comienza a lanzar una alerta acústica y también va a comenzar a parpadear color rojo, ¿sí? ¿Ven? Bueno, igual como se ve en la imagen, ¿no? Una vez que detecta tensión, comienza a lanzar la alerta acústica y toma un color rojo indicando que ha detectado tensión. Existen alternativas que pueden ir dependiendo del nivel de tensión al cual ustedes necesiten. Puede haber alternativas que pueden llegar hasta 420 kilovoltios, que son para trabajos en líneas de muy alta tensión, ¿sí? También hay alternativas que pueden ir hasta 79 kilovoltios y dependiendo de la marca, ¿sí? Le van a indicar, por ejemplo, cierto diseño, ¿no? Siempre en la parte de abajo, acuérdense, en cualquiera de las alternativas de detectores de tensión, siempre tiene que haber un botón de testeo, ¿sí? Antes que se realice cualquier trabajo, siempre es parte del procedimiento, que también te lo indica el RCSATE, se tiene que verificar el correcto funcionamiento de los equipos que se vayan a realizar en el trabajo, ¿no? En algunas cuadrillas. Y uno de los pasos que se tiene que realizar en los detectores de tensión es trabajar con este con este botón de testeo y ver que el equipo se encuentra en buenas condiciones. Una vez que yo toco este botón, se van a prender todos los colores
¿sí? Y va a lanzar el sonido acústico para tener la tranquilidad de que el equipo está operativo y sin ningún problema, ¿sí? Van a existir alternativas, como por ejemplo en este caso, ¿no? Donde ya no solo obviamente voy a tener en la parte de abajo la parte visual de los colores, sino también en la parte lateral, ¿no? Para trabajos de noche o trabajos a distancia. E incluso en la parte superior se puede activar una linterna para trabajos de noche, ya sea en subestaciones, en instalaciones en interior como en exterior. ¿Ok? Cuarto punto de la regla de oro es poner a tierra y en cortocircuito la instalación. ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Porque si bien ya verifiqué que hay una ausencia de tensión, puede haber una corriente de retorno, ¿sí? Y esa corriente de retorno, de regresar, podría hacer contacto con la persona y generar un accidente, ¿ok? Entonces, para esos casos se trabajan con ciertos equipos en particular. Ahora, para poner a tierra y en cortocircuito una instalación, es importante tener cierto dato al momento de seleccionar una tierra temporal, que es el equipo que me va a ayudar en este punto, ¿no? Muchas veces, y esto se los comento, porque muchas veces cuando se seleccionan estos equipos, nos indican lo siguiente: oye, Junior, necesito una tierra temporal, ¿sí? Y yo trabajo a 20.000 voltios, y no dan ningún dato adicional. Entonces, el nivel de voltaje no es un valor para seleccionar estos equipos. Si ustedes se acuerdan, en el punto anterior de la regla de oro, verifiqué que ya no hay tensión. Entonces, que ustedes me den el dato de la tensión, como que no es muy relevante. En este caso, lo que se necesita es la corriente de cortocircuito, el valor de la corriente de cortocircuito, que es los kiloamperes que se generan en un segundo por el cortocircuito. ¿Sí? Entonces, pueden haber valores que pueden ir hasta 4.3 kiloamperes por segundo, 6, 9. Ese valor lo van a depender según el estudio que hagan en sus instalaciones. Muchas veces estos datos son de diseño, ¿no? Que muchas veces son, que están en los planos de diseño que son muy antiguos y muchas veces no se tiene a la mano. En esos casos muchas veces se trabaja con el equipo próximo. Por ejemplo, si tengo un transformador que aguas abajo tiene el punto donde yo voy a realizar el trabajo, que se toma como referencia. En las placas, normalmente los transformadores o de las celdas, vienen una corriente de cortocircuito, ¿ya? O en el peor de los casos, si no tengo ese valor, lo que sí se puede trabajar es con la sección nominal. El punto donde yo voy a trabajar puede tener un sistema de puesta a tierra. Entonces, sabiendo el calibre, ¿sí?, del sistema de puesta a tierra, yo puedo también seleccionar estos equipos. Ahora ustedes me dirán, ¿de qué equipos estás hablando, Junior? Bueno, los equipos de los cuales le estoy hablando son estos equipos que son llamados tierras temporales, ¿sí? Y va a depender mucho del trabajo que ustedes vayan a realizar. Por ejemplo, si están haciendo el trabajo en una subestación, estos son los equipos que ustedes trabajarían, ¿no? Si se dan cuenta, está compuesto por 3 conductores que van a ir a cada una de las fases, ¿sí? Un cable concéntrico, ¿no?, que va a ir al punto de tierra, a mi sistema de tierra de mi instalación, ¿sí? La pértiga con la cual voy a hacer la maniobra, y si se dan cuenta, en el cabezal siempre viene con unas grapas que se va a hacer el ajuste al momento de la instalación. Ese ajuste se va a realizar con la pértiga, ¿ok? Siempre acuérdense, en media tensión, trabajo siempre es a distancia, ¿ok? Entonces, acá es un poco los calibres y las secciones que se pueden trabajar con estos equipos, desde 16 hasta 150 milímetros cuadrados, dependiendo la capacidad de cortocircuito, ¿sí? O dependiendo de mi sistema de puesta a tierra, ¿ok? Por ejemplo, así es como se conecta correctamente. Si ustedes se dan cuenta, mi tierra temporal, ¿sí?, coloco en cada una de las fases, lo conecto con una grapa, y mi punto concéntrico va a mi sistema de puesta a tierra, ¿ok? ¿Cómo se instala? Siempre a distancia con esta pértiga. Yo hago la maniobra para ajustar las grapas y que hagan un correcto apriete del cable o de la barra. Y acuérdense siempre con los guantes, con las botas, con mi traje Arflash, con mi casco y con mi careta, ¿no? Siempre todo el equipamiento que me indica el recesate para estos tipos de trabajos, ¿ok? Si yo voy a hacer trabajos en líneas aéreas, ¿no?, mantenimiento en los puntos, en las líneas aéreas que alimentan mi instalación, o de repente si hago trabajos en redes de distribución, ¿no?, hay equipos de puesta a tierra
para líneas aéreas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Viene igual con el cable, con el conductor para cada una de las fases, un conductor también que va a ir al punto de tierra, pero claro, ustedes me dirán, oye Junior, pero si estoy en exteriores no tengo un sistema de puesta a tierra donde conectarme. En ese caso, este tipo de soluciones viene con una varilla de acero galvanizado, que es la que yo voy a instalar como una estaca, voy a instalar en exterior y ese va a ser mi punto de tierra. Yo le voy a dar, lo voy a instalar, lo voy a enterrar, ¿no? En exteriores y ese va a ser mi punto de tierra en donde yo voy a colocar las fases que yo estoy colocando en las líneas, ¿ok? Y nuevamente, siempre el trabajo con la pértiga. También existen alternativas que son tierras temporales, en este caso unipolares, para cada una de las fases independientes, ¿no? De repente yo trabajo en una fase independiente, entonces trabajo con estas tierras unipolares para cada una de las fases. ¿Ok? Importante que sepan estos equipos al momento de seleccionarlo, es el tema de la inspección. Siempre el equipo, por ejemplo, en la parte inferior, debe tener una capucha de PVC. Normalmente con este material se hace el enchaquetado de todo el cable. Tiene que ser preferiblemente transparente. En este caso, por ejemplo, ven que es un color negro y no es bueno para la inspección. ¿Por qué? Porque internamente, como son hebras de cobre, muchas veces por la maniobra y el peso del producto están constantemente en distintas flexiones, en distintas posiciones. Entonces, muchas de estas flexiones pueden generar de que internamente se vayan rompiendo las hebras de cobre, ¿no? No deberían, pero en el caso de darse, tengo que tener acceso visual rápidamente a poder ver ese tipo de fallas. Entonces, este tipo de capuchas en realidad a mí no me sirven mucho. Tendrían que ser unos transparentes. Y eso es lo que deberían pedir como dato al momento de seleccionar estos equipos. ¿Ok? Último punto, quinta regla de la regla de oro, de las 5 reglas de oro, es señalizar mi área de trabajo. ¿Sí? Una vez que yo verifiqué la ausencia de tensión, puse en cortocircuito, delimito mi área de trabajo donde voy a hacer mis labores. ¿Ok? A través de señaléticas, ¿no? De riesgo de peligro, ¿sí? O de repente limitando mi área de no pasar, prohibido el pase a personal no autorizado y mis cadenetas para poder regularizar mi área de trabajo. ¿Ok? Esas eran las 5 reglas de oro. Adicional, existen algunos equipos, ¿no? Que es importante que también los conozcan, ¿no? En caso, por ejemplo, de algún accidente eléctrico donde se necesita una rápida intervención, ¿ya? Por ejemplo, existen equipos como las pértigas de salvamento, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con las otras pértigas que les comentaba? Esta pértiga en la parte superior tiene un gancho metálico, ¿sí? Que es como una semicircunferencia. Y ustedes miran, Junior, ¿y eso para qué sirve? Muchas veces cuando hay un accidente, una persona tiene contacto con un cable, le puede caer un cable energizado y genera un accidente. Muchas veces la persona que lo acompaña, por impulso quisiera ir y recoger a la persona y llevárselo hacia un lugar seguro, ¿no? Pero claro, si yo hago contacto con la persona energizada, yo también me energizo y no es la idea. Entonces, para ese tipo de accidentes y momentos de rescate, se trabaja con estas pértigas. Con esta parte que está aislada, retiro el cable, ¿no? De contacto con la persona o lo retiro del punto de contacto a la persona y con esta semicircunferencia, con este gancho metálico aislado, lo paso a través del tórax de la persona y lo retiro hacia un punto donde yo le pueda aplicar los primeros auxilios, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la función de estas pértigas de salvamento. Es por eso que es importante que lo tengan en cualquiera de sus instalaciones a la mano, donde se requiere trabajos con electricidad, ¿ok? Entonces, también existen equipos complementarios que son, en este caso, kit de salvamento, nosotros le llamamos, en los cuales van a tener, por ejemplo, lo esencial y básico para cualquier tipo de intervención de emergencia. Tienen una pértiga de salvamento, una pértiga para el uso con el verificador de tensión, que vienen en su estuche, viene una cizalla para cortes de cable de cobre o aluminio, vienen guantes aislantes dentro de su cofre, ¿sí? Viene una banqueta y vienen unos zapatos, que pueden ser unas botas o la alfombra, dependiendo de la necesidad del cliente, ¿no? Este tipo de kit de salvamento, normalmente, por ejemplo, esta alternativa es para dosar en algún punto de la instalación.
Y existen también alternativas de maniobra y de rescate portátiles, ¿no? Que es igual un kit en donde voy a tener también lo esencial. Voy a tener una pértiga de 3 secciones, ¿sí? Seccionable, ¿sí? Un detector de tensión óptico, un gancho de salvamento, ¿sí? En esta parte de acá, que lo puedo adaptar a la pértiga, y ya tengo mi pértiga de salvamento, un par de guantes aislantes, una alfombra, una pipeta para la respiración, ¿sí? Y un inmovilizador de cuello ante cualquier tipo de accidente que se pueda generar, ¿no? Entonces, esas alternativas también las van a poder encontrar. Importante que sepan que también hay soluciones tipo industriales, muchas veces, a veces cuando se trabaja en minería, ¿no? Por ejemplo, en este caso, era una solución, por ejemplo, para minería, donde el kit de salvamento iba a estar adosada a una subestación móvil, ¿no? Que iba a estar paseando por exteriores. Entonces, para que no se dañen los equipos, se arma un gabinete que lo proteja ante cualquier tipo de agente, ya sea lluvias, el polvo, líquidos, ¿no? Entonces, es un poco la función que tienen esta solución. Por último, y con esto ya vamos terminando la presentación, existen alternativas, que es parte del desarrollo de este tipo de tecnología para la seguridad eléctrica, que son los detectores de tensión personales, ¿sí? Estos detectores de tensión personal no reemplazan a ninguno de los equipos que les he mencionado antes, sino que es una protección adicional que se da al personal de trabajo, ¿sí? ¿Cómo funciona? Me dirán, Junior. Lo puedo colocar, por ejemplo, estos detectores de tensión de manera interna en el casco o en la parte frontal exterior del casco. ¿Y qué es lo que y cómo me va a ayudar? Por ejemplo, si el operario se está acercando a un punto energizado, ¿no? En este caso, este detector va de 10 kV hasta 66 kilovoltios. Por ejemplo, si yo me estoy acercando a un punto energizado, ¿no? De 10 kilovoltios, a una distancia de 1 metro me va a comenzar a saltar la alerta auditiva y visual de que me estoy acercando a un punto energizado y a una distancia que ya es riesgosa. Si me estoy acercando a un punto energizado hasta 66 kilovoltios, desde una distancia de 3 metros me va a comenzar a saltar la alerta de que estoy en un punto de riesgo o de peligro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Por ejemplo, acá en Lima se hizo una prueba con un detector en una línea en la zona norte de Lima, ¿sí? Donde, por ejemplo, les muestro este videito. Les comento un poco este caso y qué es lo que se ve en este video, ¿no? Libros, Discúlpeme, libros para mí. disculpe, no Punto lo escuché. del tercer y cuarto escalón. Libros para que me lo Eso no regales. son de mecánica. Ah, no, para el no. Creo que No se ha cruzado son, un audio. Eso es para este lado para allá. No sé cuál es para mi Por grado. el audio, por favor. Ay, pues, Sí. salvo lo que están ahí del colegio Tris, o del primero. Ingeniero Junior, usted es anfitrión, puede silenciarlo. Ah, ok. A ver si me salen por acá. Ah, ok. Ya está, creo. A ver, y les comento un poco este caso. ¿Qué es lo que sucedía? Se estaba haciendo el trabajo de limpieza de unos aisladores, ¿no? Por ejemplo, que era de un nivel de voltaje de 10 kilovoltios, ¿sí? Desde las líneas, desde las ternas hasta el punto central hay 1,20 m, ¿ok? Entonces, es por eso que el operario, ya, una vez que él inclina la cabeza acercándose hacia los aisladores y pasa la barrera del metro, y hay una distancia menor a 1 metro, comienza a sonar el pitido, indicándole que se está acercando a un punto energizado a una distancia que ya es riesgosa, ¿ok? ¿Y esto por qué era importante? Porque sucedió un accidente, ¿sí? Acá en Lima, con una contratista que estaba haciendo unos trabajos para Enel, ¿no? Donde, por ejemplo, le indicaron a las personas que se había desenergizado ambas ternas, porque iban a hacer el trabajo de limpieza. Entonces, en la parte derecha no había ningún problema, iban a hacer su trabajo. Sin embargo, una persona cuando estaba haciendo
su trabajo, retrocedió porque acá había puesto unos materiales, ¿sí? Y esta parte de acá de la terna, el lado izquierdo, sí estaba energizado, ¿no? Cuando inicialmente en los trabajos se había indicado que no estaba energizado. Entonces, como esta persona usó el detector, pudo darse cuenta de que se estaba acercando a un punto riesgoso. Entonces, una mala maniobra hubiera podido generar la muerte de una persona. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de trabajos, que pueden ser en líneas aéreas, como en algunas subestaciones, ¿no? Ya sea en interiores o en exteriores, estos tipos de detectores le dan una protección adicional al personal. ¿Ok? Entonces, por ahí va un poco la función que les presentamos. ¿Ok? También existen alternativas, así como las que le mostré, por ejemplo, son detectores que se pueden usar con pila, internamente funcionan con pila, y también hay alternativas como estos detectores, que igual son detectores de tensión personales, que ya vienen, por ejemplo, con un ingreso tipo USB, para cargarlo con USB, con un cable USB, vienen con una linterna, y el beneficio tanto de los detectores que le hablaba hace un momento como los de ahora, es que son omnidireccionales, ¿no? Es en 360 grados. No necesariamente tengo que estar apuntando hacia el equipo que quiero ver si está energizado para ver si tiene o no tensión. De repente, por una mala maniobra, yo estoy retrocediendo, como pasó en las líneas, retrocedo y no sé qué equipo están atrás. Entonces, si yo estoy retrocediendo y me acerco a un punto energizado, este detector sí lo va a notar, ¿sí? Entonces, existen alternativas, igual como les decía, el nivel de voltaje se puede graduar, puede ir desde 10 hasta 66 kilovoltios, o de repente desde 7.9 hasta 69, y así van a encontrar varias alternativas y rangos de tensión, dependiendo de la necesidad que ustedes puedan tener en sus trabajos. ¿Ok? Entonces, eso era un poco lo que les quería comentar. Creo que justo estamos con el tiempo. Bueno, agradecerle. No sé si tienen algún tipo de consulta, algo que no les haya quedado claro y de repente quisieran comentar para poder apoyarlos. Estimados participantes, buenas noches. Estamos llegando al término de la conferencia y también del ciclo de conferencias. Si tienen alguna pregunta, por favor, por el chat. A ver, vamos a ver. Ahí creo hay dos preguntas, me parece. Lo leo, Pedro. Acá justo estaba viendo en el chat dos preguntas. ¿Ok? Sí, por favor. Sí, hay una que me consulta Carlos García, me dice lo siguiente: ¿la prueba de los guantes de media tensión son pasados 6 meses de su fabricación o pasados 6 meses de su utilización? Ya, en este caso la normativa sí es bien directa al decir que es desde su fabricación, ¿ok? No desde su uso, porque por ejemplo un guante puede estar guardado 3 años y claro, una vez que tú que lo quieres usar, tendría que haber pasado por una prueba de aislamiento. ¿Ok? Entonces, los 6 meses se cuentan desde su fabricación. Ustedes se van a dar cuenta que cuando compren estos guantes aislantes, van a venir distintos guantes, distintos datos en el rotulado. Uno es la normativa, la IS 6093, ¿sí? Va a venir el modelo, la clase, la talla. Otro dato importante que le va a venir es la fecha. ¿Y por qué es importante la fecha? Porque a partir de esa fecha se cuentan los 6 meses para que pase ese guante una prueba de aislamiento. ¿Ok? Y es importante igual que hagan un comparativo, porque claro, por ejemplo, en guantes aislantes tipo clase 3, clase 4, que su costo es más elevado, ¿no? Por el nivel de protección que tiene, pasarle una prueba de aislamiento normal, de alguna manera lo come el precio del producto, ¿no? Sin ningún problema. Pero claro, muchas veces cuando usas guantes clase 0 o 00, ¿sí? El precio del guante es muy bajo y muchas veces pasarle esos ensayos, o clase 1, pasarle el ensayo es casi el mismo precio del guante. Entonces muchas veces a los consumidores les conviene comprar otro guante nuevo, ¿no? Pero como les digo, este dato de los 6 meses es a partir desde su fabricación, ¿ok? Ahora, acá tenía otra consultita. ¿Las pértigas cada qué tiempo se les debe hacer pruebas dieléctricas?
Ok, las pértigas va a depender, el recesate no te dice una fecha en específico. La única fecha que te indique es a partir de los guantes aislantes. En el caso de las pértigas, va a depender mucho ya del cronograma que tenga la empresa de estos tipos de productos, ya que pueden ser anuales o puede ser también cada 6 meses. Normalmente son anuales, ¿no? Que se hacen este tipo de ensayos a todos los equipos de protección. Normalmente también se recomienda que cuando ustedes le han dado un gran o constante uso a las pértigas, de repente las pértigas se les puede haber caído o raspado o dañado, y ustedes que consideran que tiene un daño físico que puede alterar su protección, se tendría que mandar a hacer una prueba, ¿ok? Pero como tal, la normativa no te indica un tiempo en específico para hacer este tipo de ensayos, ¿ok? Y esto igual también Carlos Gracia que había hecho la consulta. Y te agradezco las consultas. Me indicaba Carlos, muy riesgoso trabajar en doble terna. Sí, es riesgoso, sí, pero si se sigue todos los pasos que nos indica el RCSAT antes de hacer el trabajo, como al momento de hacer el trabajo, deberíamos estar con todos los equipos necesarios para poder brindarle la seguridad al operario sin que pase cualquier accidente, ¿no? Indica Richard, si ocurre un accidente y hay EPPs, ¿de quién es la culpa? ¿Trabajador, supervisor o empresa? En ese caso siempre hay un procedimiento ya de investigación, ¿ya? Es importante siempre que tengan la trazabilidad, una del producto, ¿no? Por ejemplo, hay alternativas, en este caso con Promensa también lo brindamos con la marca Sofamel, ¿no? Que es de España, donde brindamos, por ejemplo, los guantes aislantes que vienen con un código, con un código QR. Ese código QR me va a dar un código y con ese código fábrica me puede mandar el testeo con el cual se ha fabricado ese guante aislante, los ensayos, las pruebas y los valores que ha arrojado. ¿Esto para qué? Para que cuando, por ejemplo, pueda haber algún accidente, con esos datos yo puedo verificar que el equipo estaba en buenas condiciones, ¿no? Entonces puede que el accidente se haya dado por una mala maniobra o por un mal uso y eso ya va a ser parte de una investigación que se haga al momento de que suceda un accidente. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta adicional. Estas son las únicas consultas que tengo por el momento en el chat. Estimado ingeniero Junior, gracias por la solución de preguntas. Justo también de manera paralela estamos aquí en nuestro auditorio aquí en Chiclayo, en el Consejo Departamental de Lambayeque, y estamos también despidiendo a nuestro ponente presencial. Y bueno, la verdad, he estado escuchando la ponencia, es muy alentador saber que hay medidas de seguridad con las tecnologías y también el diseño eh, que vienen realizando, ¿no? Ustedes a través de estas soluciones. Ahora creo que no hay pretexto, ¿no? La seguridad siempre tiene que estar prácticamente igual a la vanguardia y brindar más facilidades para que las empresas también tomen conciencia. Es un tema de cultura, es un tema de que se aplique. Y la verdad sí, también hemos recibido ponencias en seguridad esta semana y hemos visto qué tan avanzado, ¿no? está el rubro de seguridad, ¿no? Y lo único que queda es que las empresas lo apliquen, ¿no? La Sí. verdad que yo creo que con estas medidas, con la aplicación, vamos a minimizar, ¿no? Inclusive hemos tenido una charla el día de ayer, igual eh, hay sensores de proximidad que apagan los equipos, ¿no? Ante un evento no deseado, una posición de la persona operaria y digamos, está prácticamente los sistemas de seguridad están implementados para que no suceda ningún accidente, ¿no? Pero igual hay que tomar conciencia que en cualquier momento podemos tener un acto en una condición insegura y de verdad tenemos que también reportar al personal, los superiores que no nos pueden obligar si no podemos trabajar con seguridad, ¿no? Igual nosotros también tenemos responsabilidad, ¿no? Ya a veces algunos desconocen el tema legal y sería bueno también en una proximidad difundir esos temas con participación legal, ¿no? Porque cuando sucede un accidente así más
así estén bien implementados, luego es un proceso, ¿no? Entonces, Claro. Dios no quiera que algún día nos suceda a alguien, ¿no? O algún amigo, algún familiar. Así Ingeniero es. Junior, estoy, la verdad, muy agradecido y la Junta Directiva, nuestro Consejo Departamental está muy agradecido con Promelsa, que a través de su persona se ha podido dictar esta charla. Nos gustaría que nos comparta esa presentación para masificar Sí. la cultura de seguridad y también para poder optar, ¿no? Por los equipos que ustedes tienen, ¿no? Muchas gracias por compartir su contacto, su número para poder coordinar y alguna consulta de algún colega podría hacerla a través de su persona. Más Sí, bien, sí. gracias. En esta oportunidad, sin mayor preámbulo, damos por finalizado la conferencia del día de hoy y la semana de conferencias que con mucho cariño, mucho aprecio, mucha dedicación lo hemos elaborado para masificar el conocimiento en diferentes especialidades para que nuestros colegas, público en general, alumnos de las universidades de los últimos ciclos, también se capaciten y también se interesen para continuar alguna especialidad en los diferentes temas que hemos tratado. Ingeniero Junior Ernesto Flores Espinosa, nuestro Consejo Departamental de Lambayeque, con su presencia está muy honroso. Muchas gracias. Espero que no sea la primera vez. Vamos a seguir coordinando para que se siga dictando más conferencias o algún curso. Y también está invitado de manera presencial a nuestro auditorio para poder diseñar un taller y presentar los equipos. También tiene la invitación a darle llegar a sugerencia esta invitación. Y más que todo, culminar esta semana de conferencia agradeciendo a todo el público por su tiempo. Grabaciones y el material que nos puedan apoyar los ponentes. Estimado ingeniero, nos despedimos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y que desearle éxitos a su persona. Listo. Y a Gracias, todos los Pedro. presentes. A ustedes, muchísimas gracias. Que tengan una buena noche y les paso la presentación sin ningún problema. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y también feliz aniversario a todos. Mañana nos encontramos en el almuerzo de confraternidad, acá en Chiclayo. Hasta luego. Felicitaciones. Permiso. Muchas gracias.